Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Buenas tardes, tengan todos ustedes, les saludo con gusto. En esta ocasión hablaremos sobre el cierre presupuestal y contable. Contamos con la presencia del maestro Cornelio Rico Arbizu, quien es consultor en materia gubernamental. Bienvenido, maestro. Gracias, a sus órdenes. Muchas gracias por acompañarnos. Y bien, entremos por hablar en esta tarde, en esta charla, sobre el cierre contable y presupuestal. ¿Que se considera realmente una problemática para las personas que lo realizan? No, realmente es una metodología ordenada. Si estamos viendo que es el ámbito gubernamental, lleno de procesos de gobierno, normas, trámites, entonces cada año al 31 de diciembre hay que tomar ciertas previsiones, no igual a un cierre mensual, sino a un cierre anual. Y sobre todo hoy con varias leyes que nos atañen, la ley de control gubernamental, la ley de disciplina financiera o la ley general de transparencia. Entonces, para eso estamos, para dar los pasos ordenados. Hablando justamente de estas leyes que nos menciona, de la jerarquía de leyes, ¿cómo encontramos dónde se ubican la ley de disciplina financiera, la ley general de contabilidad gubernamental y la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria? Si ubicamos toda la normativa en toda la estructura del país, la primera norma que tenemos, la Carta Máxima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ahí se desprenden lo que se llaman las leyes generales, que se consideran como secundarias. Cuando tiene el término general, quiere decir que es aplicación federal, estatal y municipal. Así nació la Ley General de Control Gubernamental y en este caso estamos hablando de la Ley de Disciplina Financiera, no se llama general, ¿por qué? Porque no es de aplicación a la federación, solamente la federación la norma, más no la aplica. O sea, él pone reglas, pero él no es sujeto de ley. Por eso entonces si hacemos esta formulita, que para las entidades federativas y municipios tenemos la Ley de Disciplina Financiera de entidades federativas y municipios, aplicación Estado-Municipio, y para la Federación tenemos la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es decir, que están al mismo nivel la Ley General de Control Gubernamental, Federación, Estado-Municipios, pero la Ley de Disciplina solamente es para entidades federativas y municipios, y para la Federación que le aplica la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En ese orden van. Muy bien, muchas gracias. En el presupuesto ciertamente guarda un principio de anualidad. ¿Cuál es la forma en que se puede devengar, en que se puede ejercer, pagar con un presupuesto del año anterior? Ok, si nos metemos más al tema de control gubernamental, efectivamente la parte presupuestaria hay lo que se llama anualidad, pero para la parte contable es base acumulativa. Entonces todo lo que quedó pendiente de un año a otro, contablemente no hay problema. Más bien la situación es presupuestal, es dinero de un año a otro año. Esto con una reforma últimamente que incluso se acaba de publicar el día de ayer, 30 de enero. A este término le llaman disponibilidades, que es cómo se utiliza el recurso que a lo mejor en un momento se recibió, se recaudó, 2017 por dar un ejemplo, pero en la práctica, en la realidad lo voy a aplicar, lo voy a ejercer, lo voy a erogar como 2018. Es el término que se llama disponibilidades, y entonces la Ley de Disciplina Financiera sí prevé qué ocurre el 31 de diciembre, porque tengo una ganancia, un superávit, una utilidad digamos, pero lo voy a aplicar al siguiente año provocando un déficit, probablemente. Entonces hay una mecánica de registro, pero hay reglas que hay que estar siguiendo, pero sí está previsto ese movimiento. Muy bien, continuando con la Ley de Disciplina Financiera. Sabemos que no todos los municipios están listos para ella, pues ni siquiera muchos de ellos todavía están están asumiendo la Ley de Contabilidad Gubernamental. ¿Cómo se pretende que suceda la disciplina financiera? La Ley de Contabilidad Gubernamental para 2018 estaríamos ya en su 10º año de aplicación. Y no se ha logrado al 100% el cumplimiento. Si nos vamos al modelo de disciplina financiera 27 de abril del 2016, apenas estamos a año y medio después de que se publicó. La aplicación del Estado ya es total, la aplicación en el municipio, ayuntamiento descentralizado, es a partir del 1 de enero de 2018. Por lo tanto, ellos apenas están registrando o están aplicando la norma. Pero no podemos ver un resultado ya que, como usted lo comentó, tenemos algún principio de anualidad. Necesitamos ver cómo se registra todo el 2018, que es cuando le aplica disciplina financiera, para ver los efectos y consecuencias que nos va a dar la disciplina y alcanzar a ver si se cumple o no se cumple. Entonces, estamos apenas en el año de aplicación. Muy bien, pues esperemos que lleguemos a la maduración de la misma, ¿no? Como ciudadanos, esperemos que así sea. En cuanto al tratamiento que da la Ley de Disciplina Financiera al principio de dualidad económica,
¿Cómo impacta en los cierres contables y presupuestales en las entidades federativas, en los ayuntamientos y así como en sus paraestatales y paramunicipales? Cuando hablamos dualidad económica, término de contabilidad gubernamental, quiere decir que el ingreso y el gasto esté equilibrado. Voy a gastar 100 pesos siempre y cuando recaude 100 pesos. Pero para el tema de disciplina financiera prevé que a veces los entes públicos, si no alcanzan a recaudar esos 100 pesos para erogarlos en 100 pesos, ¿qué pasa si bajó la recaudación? Entonces prevé que ellos pueden tener lo que se llaman obligaciones, es decir, podrían tener un préstamo siempre y cuando fuera sujetos de ciertas reglas y ciertas características. Para entender que entonces a lo mejor puede llegar a gastar algo, siempre y cuando pida un préstamo, pero lo voy a pagar en el futuro. Esa es la previsión. Entonces, el hablar del término dualidad es un término más contable. En disciplina financiera el término es un balance presupuestario sostenible o negativo, pero también hay metodologías y reglas para esos registros. Hablando de ADEFAS, ¿qué podemos señalar que son las ADEFAS para las personas que nos ven y nos escuchan? La palabra ADEFA viene de las siglas adeudos de ejercicios fiscales anteriores. En su concepto quiere decir que es un gasto real, realizado, devengado. Recibí bienes y servicios, pero por cuestiones de trámite o por falta de recursos no alcanza a pagarse al 31 de diciembre. Entonces vamos a entender que yo en 2017 realicé un gasto, pero no tenía dinero, por decir un ejemplo, o por trámite no alcancé a pagarlo y lo voy a pagar el siguiente año. Eso se reconoce como una ADEFA. Entonces, tanto en contabilidad gubernamental como en disciplina financiera está previsto los dos casos. ¿Qué pasa cuando una ADEFA sí tenía dinero, pero por trámite no alcancé a pagarlo? ¿Sí? O ¿qué pasa si yo hice un gasto, pero realmente no alcanzaba a tener el dinero? Entonces se prevé los dos casos y cómo se debe registrar tanto uno como el otro para disciplina financiera y para contabilidad gubernamental. Así es. Y entonces, ¿qué tratamiento se le requiere dar a un superávit? Superávit. Si nos vamos a una definición de superávit, es la diferencia entre el ingreso recaudado menos el gasto pagado menos lo que se quedó a deber, la famosa ADEFA. Entonces, si el ingreso que se recauda supera lo que ya se pagó con flujo de efectivo y lo que todavía nos queda en facturas, digamos en documentos que no se alcanzó a pagar, ahí estaríamos en vista de un superávit. El término se llama superávit financiero para contabilidad gubernamental. En el modelo de disciplina financiera le llaman balance presupuestario sostenible del ejercicio. Y en ambos casos dice, pues te fue bien en el ejercicio, qué bueno. Entonces, este recurso pues vamos a pasarlo de un año a otro, que era lo que decíamos. El término hoy serían disponibilidades. Caso malo hubiera sido que hubiera gastado algo que no se tiene. Así es. Muy bien. ¿Y es lo mismo el ahorro, el superávit, economía? ¿Cuál es el manejo en apego a la ley de disciplina financiera? Hay varios contextos que a veces uno confunde si me va bien en el año. Decíamos ahorita que el término correcto es un superávit. Es el ingreso y el gasto, pues el ingreso superó tanto al gasto lo que pagamos y lo que debemos. Pero cuando alguien habla de ahorros o economías, es un término más del gasto. Yo, por ejemplo, pude haber dicho que este año en el gasto iba a tener 100 pesos y me gasté 90. Pues tuve un ahorro de 10. Sí, pero si no hubiera recaudado todo, pues ni siquiera existe el ahorro. Entonces el término ahorro, digamos que es una fórmula gasto aprobado menos gasto real, el devengado, y nos va a decir realmente cuánto nos quedó de gasto. Pero un ahorro no necesariamente significa que esté el dinero en bancos. Necesitaríamos compararlo con el ingreso. Entonces, si alguien tiene un superávit, se puede derivar de un ahorro. A diferencia de una economía me está sobrando el dinero, pero igual, a lo mejor no tengo el efectivo. Pero muchas veces la economía va vinculado a una ineficiencia de gasto. Tenía el dinero, pero no lo gasté, pero fue por ineficiencia. Entonces, ahorro y economía siempre hay una confusión que cuando se habla del cierre presupuestal ya se aclara si es un ahorro o es una economía. Son los términos. Muy bien. Hablando de recurso federal, ¿qué pasa si en un cierre fiscal no se tramita o no se requiere al proveedor una factura para su pago? Y bueno, pues resulta que brinca el año. ¿Se debe reintegrar o se podría pagar el servicio? Para disciplina financiera existe un artículo 17 que dice que todos los recursos que me entregó la federación en un año, digamos 2017, pero que al 31 de diciembre no hayan sido devengados, es el término. Devengados muchas veces lo traducimos a una factura, ¿sí? Más no, en definición un devengado significa una recepción de bienes y servicios. Yo, por ejemplo, yo como trabajador, yo fui y trabajé todos los días, está devengado, no existe como tal una factura. O por ejemplo, me dieron dinero y yo di un apoyo de becas a un alumno o di una ayuda social. A uno que le dé una ayuda social tampoco existe una factura. Entonces lo que en término existe es un devengado.
es que se dio una recepción de bienes y servicios, y efectivamente, el artículo 7 de disciplina financiera dice que los recursos ministrados y no devengados al 31 de diciembre deben de reintegrarse a los 10 días siguientes del siguiente año. Entonces, por lo tanto, si no se alcanzó a devengar, sin importar el documento fuente, porque dependería mucho de los objetos de gasto, se tendría que reintegrar efectivamente. Hablando de si nos encontramos en un ingreso devengado pero no recaudado, ¿cómo se puede realizar el registro y el impacto en el cierre presupuestal? Si estamos en el caso que se hubiera dado un devengado, más no un recaudado, para la población, para el que nos escucha, entendamos que el ingreso devengado es cuando alguien tiene un derecho jurídico de cobro. Fiscalmente, iniciativa privada es un facturado. Y un recaudado es cuando ya tengo el dinero. Pero para el caso de gobierno hay unas normas en contabilidad gubernamental que dice la mayoría de los ingresos se deben devengar y recaudar simultáneamente. Entonces, hasta que yo tenga el dinero en caja, en efectivo, se devenga y se recauda. Lo único que está previsto que se pueda devengar sin llegar a recaudar, es decir, que existe un derecho jurídico de cobro, solamente es para un proceso administrativo de ejecución, que entonces solamente le aplicaría a los gobiernos centrales como un municipio, ayuntamiento, tesorería, o como al Poder Ejecutivo, Secretaría de Finanzas, no para todos los casos. Pero se prevé el devengado no recaudado el 31 de diciembre. Hablando de obras en proceso, para el cierre presupuestal y contable, ¿cuál sería el registro en ambos casos? Tendríamos que revisar el estatus de una obra. Una obra, si vemos un proceso normal, se compromete por el contrato, se da un anticipo de obra, por las estimaciones se devenga, le pagamos, le finiquitamos a la constructora, es el pagado. Entonces, si vemos los casos al 31 de diciembre, ¿qué pasó con el contrato? Si la obra está terminada, perfecto, se capitaliza, se manda obra, se manda edificios, se manda gasto. Pero si la obra se quedó en contrato, pero no se alcanzó a devengar, hay modelos de registro para proyectos plurianuales, porque ahora se va a dar en varios años. Ahora, si se devengó y no se alcanzó a pagar, era el caso que platicábamos, una DEFA. Se recibió la estimación de obra, pero no se alcanzó a pagar, se puede brincar el siguiente año con un modelo de una DEFA. Se crea un pasivo, efectivamente, pero se registra hasta el siguiente año el pago de desembolso. Y hablando de estas obras en proceso, que si no se devengan al 31 de diciembre, ¿se requiere que se dé el reintegro dentro de los siguientes 15 días, es decir, 15 de enero, o entra en el supuesto de contar con 90 días para devengarlo y pagarlo? Tendríamos que sujetarnos primero de qué recurso es la obra. Si es recurso federal, decíamos, se aplica el artículo 17 de disciplina financiera, que dice lo que no se contrató al 31 de diciembre, más bien que se contrató y no se devengó, se reintegra. Pero si en este caso es recurso federal, se llegó a devengar, o sea, se contrató, se devengó, pero no se alcanzó a pagar, se dice la norma que debe ser pagada en los primeros 3 meses, si es recurso federal. Si no se alcanzó a pagar, también se tiene que reintegrar la federación, pero estrictamente son recursos federales etiquetados. Etiquetado tiene que ser. Solamente. Hay que tener cuidado en ese sentido. Así es. Hablando del déficit presupuestario, ¿qué impacto tiene en la administración pública ante la aplicación de la ley de disciplina financiera y qué cuentas se tendrían que afectar? Para empezar, decíamos que lo correcto es un superávit, pero si se da un déficit, caso contrario, gastó algo que no se tiene. Y solamente disciplina financiera nos da varios supuestos para tener un déficit autorizado. Una caída en la recaudación, pudo haber ocurrido un desastre natural, tuve que haber pagado laudos que no estaban contemplados o implementar alguna ley. Todos los demás casos ya no están previstos de que, ¿por qué gastaste? Pues es que me compré una camioneta, me gasté tal cosa, ya no está previsto, equivale ahora a una sanción para el funcionario en turno. ¿Qué pasaría, hablando de un caso práctico, si se tuviera una patrulla que se encuentra en comodato y se considera o está registrada como patrimonio, ¿cuál sería el registro contable? El comodato, entendamos dos momentos, el que lo recibe y el que lo da. El que lo da, el que es el dueño, el propietario, sí está reconocido en sus activos fijos reconocidos así en la contrata, pero aquel que recibe en comodato no puede estar en su activo, tiene que estar en cuentas de orden. Así se prevé en la ley de contabilidad gubernamental, en los registros. Así es. Y por último, ¿qué impacto tiene en la contabilidad gubernamental una deuda no registrada, pero sí devengada? Sería incorrecto porque entonces, si hay una deuda, el fin de la contabilidad es que sea objetivo y real, tiene que reconocerse. Por eso ahora contabilidad y disciplina se vincula con lo que se llama RPU y el sistema de alertas, que sería tema para más pláticas todavía.
Pues sí, yo creo que podríamos hablar de muchas otras cosas más, pero agradecemos que nos haya acompañado en esta ocasión. Gracias. Muy ilustrativo, muy interesante todo esto. Y bueno, pues le invitamos a que nos siga viendo a través de la página de Cambio de Michoacán, que es www.cambiodemichoacán.com, y también en la página del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, que es www.ccpmich.com. Muchas gracias. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.